Genética general, división celular, parte 1. Existen dos tipos de división celular, la mitosis y la meiosis. Preguntas que podrían empezar a contestar a partir del conocimiento previo es: ¿dónde se produce cada una de las divisiones? ¿Cuál es el producto en cada una de las divisiones? ¿Qué las diferencia? ¿Cuál es el origen y el producto respecto al 2n? ¿Recuerdan lo que era el 2n? ¿Qué simbolizan el 2n, el n, el x minúscula y el c? Lo veremos nuevamente a partir de algunas presentaciones y recuerden que estaba ya explicado en presentaciones anteriores. Vamos a adentrarnos primero en la mitosis. Lo primero que tenemos que diferenciar es la palabra cromatina de la palabra cromosoma. Vamos a hablar de cromatina cuando tengamos un núcleo en el cual no podamos identificar cuerpos. Es el momento en el que el ADN está todo desespiralado, descondensado. Y vamos a hablar de cromosomas cuando podamos intuir que hay cuerpos, aunque no podamos identificarlos uno a uno, pero intuir que hay cuerpos, y es en los momentos en los cuales el ADN empieza a condensarse. Si vemos de punta a punta cómo se llega desde un ADN básico a una estructura cromosómica, tenemos esta clásica imagen en la cual tenemos una fibra de 2 nanómetros que es la doble hélice de ADN. Esa doble hélice desnuda es peligrosa porque es muy lábil y muy inestable. Empiezan entonces a aparecer unas proteínas a las que llamaremos histonas, sobre las cuales el ADN se va enrollando. Ahí tenemos las estructuras y tenemos histonas sobre las cuales se va encerrando e histonas que traban el cierre. A su vez, estas cuentas de collar se van superenrollando sobre sí mismas, ¿sí?, formando la estructura de 30 nanómetros, que a su vez vuelven a superenrollarse sobre sí misma, ¿sí?, formando los dominios o bucles. Y a su vez, esto vuelve a superenrollarse sobre sí mismo, formando espirales condensadas hasta que llegamos a la estructura de cromosoma. Ustedes pueden representar esto mismo tomando un hilo finito de los que se usan para envolver cajas y tomen las dos puntas con una mano y el lazo, la punta extrema del lazo, enganchenlo a una manija de una puerta. Empiecen a enrollar un hilo sobre el otro, como si uno estuviera frotando el dedo pulgar sobre el dedo índice. Siempre en el mismo sentido, uno va enrollando. Fíjense que a medida que van enrollando, ¿sí?, empiezan a tener mucha tensión, pero a su vez se les empieza a formar estas estructuras que tiene el ADN cuando se superenrolla. Por lo tanto, lo que pueden llegar a graficar es la cantidad de tensión que hay y ver gráficamente cómo se empiezan a generar estos superbucles. Ahora bien, ¿cuál es el error de este esquema? El error de este esquema es que arrancó con una sola molécula de ADN y terminó con 2 moléculas de ADN. Y en ningún momento hay una duplicación. Esto es un error.
El otro error que aparece es que pareciera que todo esto sucede al mismo tiempo y que si uno va desenrollando, va encontrando la estructura posterior, pero esto va sucediéndose en el tiempo. Acá debería haber una línea de tiempo que va desde el tiempo cero hasta un tiempo más avanzado. Sin embargo, uno va abriendo pedacitos y pareciera que todo ocurre en el mismo momento. Vamos a recorrer todo un ciclo de división celular. Y vamos a pasar por adentro de la vida de una célula y tenemos la división celular, un periodo llamado G1 en el cual la célula crece, un periodo llamado S en el cual el ADN se replica y un periodo llamado G2 en el cual se prepara para la división, hasta que tenemos la mitosis propiamente dicha. Todo este recorrido es el que vamos a empezar a desandar ahora. Lo primero que tenemos que conocer es que las diferentes fases que acabamos de enunciar, la G1, la S y la G2, y la mitosis, están marcadas y pautadas adentro del ciclo celular por concentraciones de proteínas que varían su concentración a lo largo del tiempo. Estas concentraciones diferenciales son las que le indican a la célula en qué estadio está de la división celular. Entonces, en fase G1 vamos a tener la ciclina D, que llega a su pico máximo y en fase G1 está subiendo, mientras que en la mitad de la fase G1 la ciclina E empieza a ascender y alcanza su pico máximo en el momento que pase de G1 a S, estaríamos en este paso, y también empieza a ascender, pero en menor concentración, la ciclina A. En la fase S empieza a bajar la concentración de la ciclina E, continúa aumentando la concentración de ciclina A y empieza a aumentar la concentración de ciclina B. Y así podemos describir cada uno de los estadios. Se llaman ciclinas a aquellas proteínas que varían la concentración a lo largo del ciclo celular y como ciclan se llaman ciclinas. Una de las proteínas importantes dentro de este circuito que vamos a desandar es la CDK. Son proteínas que necesitan ser fosforiladas para activarse, es decir, dependen de energía. Y las ciclinas más las CDK forman un complejo. Volvamos a la mitosis y al ciclo celular. Una duración de ciclo celular en promedio es muy variable. En un embrión de rana dura más o menos 30 minutos, punta a punta. En una levadura varía entre hora y media y 3 horas. El epitelio intestinal cada 12 horas cierra un ciclo. Y hepatocitos humanos, un ciclo dura un año. Fíjense que las duraciones promedios del ciclo celular no son propias de un individuo ni de un órgano, sino que las células, depende del lugar que estén ocupando, es la tasa de reproducción que van a estar teniendo. Un órgano que tiene una alta tasa de desgaste tiene una tasa de recuperación alta, mientras que órganos que tienen poco desgaste tienen ciclos más largos. Ubiquémonos en el ciclo. En G1 es el momento en el que la célula está en crecimiento. Hay síntesis de proteína y la célula hace su vida habitual. En lo que viene a continuación, intentaré teatralizar y antropizar un poco
el comportamiento celular y le daré un poquito de teatralidad haciendo que la célula piensa. Lejos está de que esto suceda, pero para hacer más dinámica la explicación es necesario hacer esta transgresión. Al final del ciclo de la parte G1 hay un punto de chequeo, un punto de control, a los que se conoce como checkpoint. En ese momento la célula, y acá viene lo de la teatralización, se pregunta a sí misma: ¿el ambiente está favorable para la división? ¿Tengo un tamaño adecuado para dividirme? ¿Mi ADN está en buen estado? Todo esto que estoy haciendo que la célula se pregunte está todo chequeado y controlado químicamente. Si la respuesta a esas preguntas es no, entonces la célula pasa a lo que se conoce como quiescencia o G0. Puede ser senescencia por no reproducción, por ejemplo, en las neuronas. Puede ser que pase a G0 porque detectó que había daños en el ADN irreparables. Puede ser que en el ambiente no haya factores de crecimiento y entonces eso impediría que la próxima célula crezca. O hay células que están en estado G0 semipermanente, como por ejemplo los osteocitos o los hepatocitos. La terminación cito significa célula, osteo significa hueso, hepato significa hígado. ¿Sí? O sea, las células de los huesos y las células del hígado están en un estado semipermanente de G0. Ahora, si estas preguntas tienen como respuesta un sí, se pasa a la próxima fase, al próximo estadio, que es el S. En la fase S hay síntesis de proteína y se duplica el ADN. Luego de esta síntesis y duplicación, la célula se prepara para la división y entra en lo que conocemos como G2 o GAP2. Vuelve a hacerse preguntas. ¿El ambiente sigue estando favorable para la división como estaba cuando inicié el periodo de síntesis? ¿Todo el ADN está duplicado? ¿Y la duplicación que acabo de realizar está en buen estado? Si la respuesta llegara a ser no, por ejemplo, si el ADN estuviese dañado de manera irreparable, se activa una CHK que fosforila e inactiva a otra proteína CDC25 que actúa sobre una tercera proteína que es la CDC2 que lo que hace es frenar el ciclo. Ahora, si las preguntas estas tienen como respuesta un sí, se supera este checkpoint y el factor de promoción de la mitosis MPF, como lo vamos a denominar, que está formado por una ciclina A o B unida a una CDK1, como vimos hace un ratito, es activado por una fosfatasa y da por terminado la fase G2 para iniciar la mitosis propiamente dicha. Pasa a mitosis y suceden una cantidad de hechos interesantes. Se fosforila proteína de membrana que hace que se empiece a debilitar. Esto además implica que empieza a fragmentarse y rompe a su vez parte del retículo endoplasmático de Golgi, que lo fracciona para poder dividir a posteriori fragmento del mismo. Fosforila condensinas y fosforila H1, la histona H1, que empiezan a condensar al ADN, empiezan a superenrollar a la molécula de ADN. Además, fosforila proteínas asociadas a los microtúbulos, conocidas como MAPS, y esto implica que empieza a organizarse el uso mitótico o uso acromático.
vamos a ir intercalando actividades que no serán respondidas al menos en lo inmediato, para incentivar la búsqueda de bibliografía, la lectura crítica y discusiones que podrían ser interesantes. Una actividad que dejo propuesta es: ¿qué son las condensinas? ¿Y las coesinas? ¿Y cómo actúan con el ADN? La idea es que busquen bibliografía, que lean y que argumenten. Seguimos con la mitosis. 95% de la vida de una célula transcurre en estadios que no son mitosis, sino que son el G1, el S y el G2. Vive mucho tiempo en interfase, o lo que conocemos habitualmente como interfase, y es en el momento en que cuando uno hace una preparación citogenética, ve núcleos de distinta coloración según la tinción que se utilice, que vamos a ver más adelante. Todo es espiralado, de color homogéneo, no identifica cromosomas. Y en ese momento lo que representa es el tiempo en el que la célula no está abocada a la reproducción, ni de mitosis ni de meiosis. Es en el momento que la célula está viviendo. Suceden los procesos biológicos que tengan que ver con su actividad metabólica normal, está trabajando con las células de su entorno, ¿sí? Es lo que uno diría en el estado de cualquier otro ser vivo, es el momento de vida, ¿sí? De desarrollo, de realización. Luego viene la profase, que vamos a identificarla como profase mitótica para diferenciarlas de otras profases. Es la fase inicial de la división celular, de la mitosis propiamente dicha. Y está caracterizada porque se inicia la condensación de los cromosomas. Se pueden identificar cuerpos, aunque no identificar en su totalidad punta a punta. Pero se empieza a ver que hay cuerpos condensados. Desaparece el nucleolo. El nucleolo no es más que una concentración diferencial de ribosomas adentro del núcleo que hace que cuando uno tiñe las células se marque de manera más clara y circular. Cuando la membrana nuclear se empieza a degradar, los componentes internos del núcleo se empiezan a desparramar y el nucleolo pareciera perderse. Lo que sucedió en realidad es que los ribosomas se dispersaron, ya no están todos concentrados cerca del lugar de producción. Y, como dijimos recién, la membrana nuclear comienza su desaparición, su degradación. Además, se replican los centríolos. Esto sucede solamente en animales porque las plantas no tienen centríolos. Y vamos a introducirnos en lo que son los centríolos. Esto es una fotografía de microscopía electrónica en la cual se hizo un corte transversal de los centríolos y se pueden ver que están agrupadas 3 estructuras y de las cuales hay 9 paquetes en total. Esto sería una vista desde arriba de un centríolo, por eso es un corte transversal. Esto es un dibujo de vista lateral. Y lo que estábamos viendo en la fotografía de recién era esta parte de acá arriba. El centríolo, ¿sí?, tiene una estructura parecida a esto. Tiene un halo alrededor al que se conoce centrosoma. Y después se va a terminar uniendo a cada una de estas estructuras los polos del uso mitótico. Desde cada uno de los centríolos se polarizará la célula y serán los lugares en donde se anclen los microtúbulos que traccionarán a los cromosomas. Son una estructura cilíndrica constituida por 9 tripletes, como vimos recién en la imagen, de microtúbulos y proteínas asociadas, en el citoplasma de la mayoría de las células animales, y no está en las vegetales. Si uno revisara uno de los tripletes, vería que son secuencias de
beta-tubulina y alfa-tubulina, que forman dímeros, y esto es un protofilamento. El centríolo es dinámico y al unirse y polarizar al microtúbulo también son dinámicos y forman dímeros con gasto de energía. Desde una punta el uso o el microtúbulo se va polarizando y va creciendo, y desde el otro va perdiendo partículas. Así llegamos a la metafase. Ya está organizado el uso mitótico y los cromosomas migran a la placa ecuatorial o se ubican en la placa ecuatorial. Pregunta para actividad. ¿Qué queda alineado en el ecuador? Ya sé que van a contestar cromosomas. ¿Qué parte de los cromosomas quedan alineados en el ecuador? ¿Por qué? Y otra pregunta. ¿Cómo saben los cromosomas, dándole poder teatral a lo que estamos planteando, que ese es el ecuador? ¿Cómo hacen para comunicarse entre ellos y decir, nos vemos en el ecuador y nos salíamos todos en el ecuador? Si pudiéramos darle capacidad de razonamiento y comunicación. ¿Por qué se ubican en el ecuador? Posterior a la metafase viene la anafase, en el cual los cromosomas se separan. Lo que vamos a separar, en este caso, son cromátides hermanas. Las cromátides hermanas que se generaron en S comienzan a separarse. Migran cada una a un polo. La información que recibe cada uno de los polos es producto del momento de síntesis, en el cual la síntesis se hizo sobre la base del ADN existente. Otra actividad. ¿Por qué se separan ahora y no se separaron en metafase? ¿Por qué las cromátides hermanas se mantenían unidas en metafase y recién ahora migran? ¿Qué pasó en el medio entre metafase y anafase? Posterior a la anafase llega la telofase, en donde cada cromátide comienza la descondensación en cada polo y vuelve a un estadio de interfase, en el cual no podemos distinguir a cada unidad adentro del núcleo. En resumen, tenemos un cromosoma, es decir, cromo, color, soma, cuerpo, que en la fase S del ciclo celular se duplica, generando una cromátide hermana unida a otra cromátide hermana por el centrómero. Aquí se estarían ubicando los telómeros. En anafase de mitosis, las hermanas duplicadas se separan y vuelven a tener el nombre de cromosoma. Se identifica cada cuerpo en las células hijas. Vamos a diferenciar cromosoma de cromátide. Un cromosoma se duplica, genera dos hermanas cromátides. Sí, acá tenemos una hermana, acá tenemos la otra hermana. Aquí se ubica el centrómero. En estos extremos estarían los telómeros. Y cuando se separan, los centrómeros traccionaron a cada una de las cromátides hermanas para cada polo y los volvemos a identificar como cromosomas. En este caso tenemos al cromosoma X, cromosoma sexual de mamíferos, y al cromosoma Y,
tenemos acá las dos cromátides hermanas, ¿sí? Ahí hay una, acá está la otra, acá hay una, acá está la otra. Y en el medio, la separación que marcaría que acá hay un volumen de ADN respecto al otro volumen de ADN que tenemos del otro lado, perteneciente a la cromatida hermana. Este artículo habla acerca de un pasaje seguro en la anafase de mitosis y meiosis. La de meiosis la veremos cuando abordemos el tema de meiosis. Un beso y una quebrada. En ese artículo lo que se plantea es que las proteínas involucradas en humanos cumplen funciones bastante parecidas, cuando no son las mismas, a las que tienen las levaduras. Esto implica que el proceso de división celular mitótico está muy conservado en la naturaleza. Independientemente del nombre que reciba cada una de las proteínas, hay proteínas que cumplen la misma función en distintos niveles de organización. En la profase tenemos a una de las cromátides hermanas, la otra cromatide hermana, que están unidas por las condensinas. Van avanzando, el cromosoma se sigue condensando, hasta que en un momento se tracciona por los polos y empiezan a tener que degradarse las coesinas, que son estos anillitos que aparecen cada tanto, que se mantienen ahí. Las coesinas son las que mantienen unidas a las hermanas al mejor estilo Martín Fierro. Cuando esas coesinas son degradadas, las dos cromátides hermanas migran y es lo que permite la separación en anafase. Por más que haya tracción en metafase, la tensión a ambos lados se compensa con la tensión que están haciendo las coesinas al mantener unidas las cromátides hermanas. Las coesinas son un complejo de proteínas que están formados por varias componentes y básicamente lo que sucede en mitosis es, teníamos un cromosoma, aparece la cromátide hermana en el proceso de síntesis, las coesinas las mantienen unidas y recién cuando las coesinas son eliminadas empiezan a quedar unidas por el centrómero y por los telómeros, eliminadas las excedentes, y en el momento de llegar a anafase, las coesinas restantes son eliminadas y así se pueden liberar los dos cromosomas nuevos o las dos cromátides hermanas. En otro esquema lo que tenemos es cómo va migrando o cómo es el trabajo físico para que la coesina se termine degradando. Es necesario que se degrade, no existe que se rompe. Y a su vez, la degradación de las coesinas se genera por la tensión que está teniendo todo el cuerpo de ADN desde afuera a partir de todo este complejo de proteínas asociado al centrómero. ¿Sí? El microtúbulo se asocia a un montón de proteínas, a un complejo de proteínas que a su vez está adherido al ADN, ¿sí? Con uniones covalentes y uniones de energía estática inestable, y esto hace que traccione al cuerpo de ADN para un polo, en tanto que la coesina lo que está haciendo es manteniéndolo unido. Cuando esta tensión llega a un punto determinado, que es igual en todos los cromosomas ubicados en la metafase ecuatorial, la coesina se degrada. Un detalle de lo que veíamos recién. Esta es la cascada por la cual las cromátides hermanas se separan. Lo pueden ver en más detalle en el artículo que les acabo de presentar.
¿Qué consecuencias puede tener para un organismo el hecho de que en un determinado órgano fallen los diferentes mecanismos de control de la división celular? Genética general, división celular, parte 1.